noches a todos. Agradezco una vez más que me hayan invitado a participar de este fórum, que para mí es un honor que me inviten, que me hayan invitado tantas veces, y espero poder aportar algo a partir de este gran pensador italiano que fue Augusto del Noce. Posiblemente, mientras yo preparaba esta conferencia, posiblemente muchos de ustedes no estarán acostumbrados a esta música de parte de un católico que piensa en estos términos, el problema de la modernidad, una posición muy original de Del Noce, que no es común escuchar en los ambientes católicos, y por lo tanto su posición particular respecto de la libertad y la democracia, temas muy importantes para el hombre de la actualidad. El orden de la exposición va a ser el siguiente. Yo voy a referir brevemente, me voy a referir de modo muy breve a una biografía de Del Noce para situarlo históricamente y cuáles son sus aportes principales a la cultura católica y a la cultura filosófica. En segundo lugar, voy a hablar de la modernidad y dos hechos de la historia, cuáles son la libertad y la democracia. Luego voy a hablar en un tercer momento de la condición de posibilidad para que el católico pueda asumir la idea de libertad y democracia, y para eso esa condición de posibilidad es que la crítica a la visión católica que se ha tenido de la modernidad, que como vamos a ver, esa visión católica, curiosamente, no es católica, sino que tiene su origen en el iluminismo del siglo XVIII. Eso es algo curioso. O sea, los católicos aceptaron acríticamente esa visión del siglo XVIII oponiéndose a la misma. En cuarto lugar, voy a hacer referencia a la visión inmanentista, concretamente al secularismo y a la política entendida como instancia salvífica, cómo la política le roba a la religión la idea de salvación, y la crisis, por supuesto, porque la política, a mi juicio, degenera, provoca un escepticismo radical en el hombre, porque la política promete algo que jamás puede dar, cuál es la salvación. Y finalmente, una democracia, el punto último, centrada, a juicio del Noce, porque yo me estoy refiriendo al pensador del Noce, eso me dijeron que tratara de hacer conocer algo del pensamiento del Noce, una democracia centrada en el valor de la persona humana y de su libertad. Esos van a ser los 5 puntos que voy a considerar esta noche. En primer lugar, una biografía de Del Noce. Del Noce es un autor del siglo XX, nació en Pistoia el 11 de agosto de 1910. La madre era saboyana, pero en realidad él siempre se consideró que era torinés. Allí en Torino estudió en el prestigioso Liceo d'Aselio y tuvo como maestro a un profesor importante de filosofía que fue Umberto Cosmo, y tuvo como condiscípulos, entre estos condiscípulos, tuvo al famoso profesor Bobbio, Norberto Bobbio, Cesare Pavese y Felice Balbo, que era un amigo de él, que toma la vía del marxismo, de la cual Del Noce ve con claridad, absoluta claridad meridiana, que el marxismo era una filosofía, no era ante todo materialismo histórico, sino materialismo dialéctico, era una cosmovisión de la realidad, y el ateísmo era el ingrediente fundamental de todo el sistema, cosa que Del Noce vio con claridad, y en el año 48 se separa totalmente del intento del acercamiento entre el catolicismo y el marxismo. Y Felice Balbo continúa en esa posición, continúan siendo amigos, pero en posiciones totalmente diversas. Tuvo como profesor, voy a dar este dato porque es muy interesante, tuvo como profesor a Carlo Mazzantini, y después de un tiempo averigüé que Carlo Mazzantini
había nacido en Reconquista, provincia de Santa Fe, y había estado hasta los 11 años allí, y después con los padres había vuelto a Italia. Carlo Mazzantini fue profesor del Noce, de manera tal que yo pensé siempre, y cuando fui a dar unas clases a Reconquista, recuerdo que le decía, había un bar y le decía, acá tienen un ciudadano ilustre de Reconquista, y me decían, sí, Batistuta, porque estaba la foto de Batistuta. No, le digo, pues yo conozco a otro, conozco al padre Castellani, y ahora tendría que añadir a Carlo Mazzantini, que era un filósofo importante que influye en el pensamiento del Noce, decididamente. Hay una lectura que a del Noce le es muy significativa en su itinerario espiritual. En el año 36, Jacques Maritain publica su famosa obra Humanismo Integral, y del Noce la lee. Y eso significó una liberación para del Noce en este sentido, porque le permitió pensar que alguien podía ser católico sin ser fascista. Porque hasta ese momento él era contrario al fascismo, absolutamente contrario al fascismo, y observaba que muchos católicos que estaban dominados bajo el ideal de cristiandad veían en el fascismo un brazo armado apto para vehiculizar la posición católica, cosa que del Noce, por supuesto, no estaba para nada de acuerdo, porque basta conocer el fascismo sabiendo que es una reforma dentro del marxismo, cualquiera lo sabe, de la mano de Gentile. Por lo tanto, del Noce era totalmente opuesto a la visión fascista, pero Maritain le dio esa posibilidad de ver que un católico podía ser católico y a su vez no apoyar al fascismo, estar en contra del fascismo. Por eso esta obra de Maritain significa mucho para la evolución en el pensamiento de del Noce, aunque después hay puntos en que no está de acuerdo con Maritain, pero en este punto por lo menos le significa como un bálsamo para su alma la lectura de Humanismo Integral. Si bien amaba a Torino, sin embargo, Torino no fue generosa con él. Por ejemplo, la casa de Dietrich Einaudi le cerró las puertas definitivamente. No fue reconocido por la misma universidad. Fíjense qué cosa curiosa, recién a los 53 años pudo ser profesor, todavía no ordinario, en Trieste. Y ahí tuvo la suerte un gran profesor, que lo aprecio mucho, que se llama el profesor Danilo Castellano, que es decano sería de la Universidad de Trieste en jurisprudencia, y él fue ahí discípulo de del Noce, gracias a esto, recién a los 53 años. Y a los 56 queda como profesor ordinario, recién en ese momento. Y luego, inmediatamente se traslada a Roma, ya va ganando importancia porque se va conociendo la valía de su obra, y hay un dato que acá yo no lo referí, pero que es necesario conocerlo. El gran historiador Ernst Nolte escribe sobre el fascismo y señala que uno de los grandes intérpretes del fascismo fue Augusto del Noce. Entonces, esto puesto en boca de Nolte, un hombre prestigiosísimo de la cultura europea, por supuesto a del Noce lo pone en el candelero de la intelectualidad europea por su interpretación del fascismo. Y realmente es una interpretación muy importante, muy original la interpretación que hace de todo el fascismo italiano. Entonces después pasa a Roma, ya cuando adquiere este prestigio, y en la Facultad de Ciencias Políticas así enseña primero historia de las doctrinas políticas y finalmente filosofía política. Con el que tiene un contacto excelente es con la editorial boloñesa Il Mulino. Le publican su famosa obra, su magna obra, en el año 1965, que se llama El problema del ateísmo. Y también en 1965 escribe una obra que sale el primer volumen, nada más, que se llama Riforma Católica, es filosofía moderna, también en 1965, pero sale solo el primer volumen y no publica ningún otro. En esa obra del
problema del ateísmo es importante porque la obra recoge 3 momentos de la investigación fundamentales de Del Noche. Uno es el momento de sus largos estudios sobre la filosofía del siglo XVII. Filosofía, siglo que no se conoce en demasía. El siglo XVII es muy importante porque allí se va gestando un pensamiento que uno de sus estudiosos, que fue Pintar, llama el libertinismo erudito, un movimiento del pensamiento que se cierra con una obra que nosotros tradujimos y va a ser pronto publicada en Pamplona, no por EUNSA, por otra editorial, que es una obra de 800 y pico de páginas que se llama Theophrastus Redivivus. Es de un autor anónimo, se sospecha que parisino, y la obra hace una reivindicación de ateísmo. O sea, es leer toda la cultura occidental y a todos los filósofos griegos en clave teísta. Esa es la tesis del famoso autor anónimo de este, sería Teofrastro resucitado, diríamos en español. El Teofrastro famoso de la antigüedad, que habría sido ateo, y toda la filosofía, incluido el divino Platón, también lo lee en clave teísta. Este siglo XVII Del Noche hace estudios sobre el siglo XVII, concretamente sobre los libertinos, y su gran interpretación que hace de Descartes para interpretar de otro modo la Edad Moderna, de la mano de un gran filósofo francés que fue Laporte. Sigue una obra que escribió sobre el racionalismo cartesiano. Una, entonces, decía, en el problema del ateísmo encontrarán 3 cuestiones fundamentales: sus estudios sobre el siglo XVII, la filosofía del siglo XVII, la confrontación con la filosofía marxista, que esto para Del Noche es clave, y tiene una famosa obra del año 1978 que se llama Il suicidio de la rivoluzione, 1978, que muestra cómo la historia contemporánea no se puede entender sino como el auge del fascismo y su fracaso más rotundo, su suicidio directamente. Ya voy a referir eso a posteriori. Y finalmente, la cuestión central del siglo XX, de nuestro tiempo, que es el problema del ateísmo. Marxismo que para Del Noche ya ha muerto, y el gran problema es el problema de la irreligión universal. No más el problema del marxismo, que está totalmente terminado, se ha suicidado, está desaparecido. Después de señalar estos algunos hitos así en su itinerario, en su vida, voy a hablar del primer punto que titulé La modernidad y 2 hechos de la historia, la cuestión de la libertad y de la democracia. Del Noche piensa, ¿saben qué lectura hace? Hace una lectura, dice él, una lectura transpolítica. ¿Qué está queriendo decir con esto? Dice Del Noche, a mí no me interesan los acontecimientos históricos, sino tengo que ver las ideas que alumbraron esos acontecimientos históricos. Porque para Del Noche no son las condiciones materiales al modo marxista que hace mover la historia, sino son las ideas las que mueven la historia. Y dice, hay una idea que movió la historia contemporánea. No se puede entender ningún hecho contemporáneo, ni la educación, ni la religión, ni la cultura en general, sin la presencia del marxismo. Y el marxismo, ¿qué ha sido? Ha sido una filosofía que se ha hecho mundo. Se ha hecho mundo quiere decir esto, que ya no importa más comprender la realidad, como decía hasta Hegel, el búho de Minerva remonta su vuelo al atardecer. Ya cuando algo se ha cumplido, la filosofía viene a comprender lo hecho, sino que ahora es una filosofía ante factum. No es a posteriori que viene la comprensión. No hay que comprender nada. Lo que hay que hacer es transformar la realidad. Por eso la filosofía es esencialmente política, transformación de lo real. Por eso dice Del Noche, acá hay una especie de gnosticismo, un neognosticismo que rechaza el mundo como está, al modo de los gnósticos, pero no se evade para irse del mundo a un principio fontanal llamado Dios primigenio. No. Transformar el mundo con las fuerzas humanas para que el hombre sea feliz en este mundo. Entonces dice, ¿qué genera? ¿Qué idea le dio el marxismo
para que todos los hechos se lean desde ahí. La idea de revolución, que es ruptura total con todo lo dado, y la creación de una nueva realidad completamente diferente. Pero ese, dice Del Noche, esa nueva realidad, para crearla era necesaria la acción transformadora. Y esa acción transformadora, ¿qué criterio de verdad tenía? Si lo único que daba era la acción transformadora, cuando yo transformaba, ¿cómo sabía si eso era verdad o no era verdad si carecía de una instancia de verdad? Porque había quedado solo la acción. Dice Del Noche, bueno, esa acción transformadora logró todo lo contrario de lo que Marx quería, porque logró la sociedad de la opulencia, donde los hombres solo viven para gozar de los bienes materiales y no le importa ninguna idea de justicia social, lo que buscaba Marx en la justicia en el mundo, etcétera, etcétera. Eso quedó totalmente en el olvido. Todo el utopismo marxista quedó fuera de lugar y ahora los hombres quieren gozar de los bienes materiales. Por eso, lo que reina hoy en el mundo es la tecnociencia, que me permite dominar la naturaleza y ponerla al servicio de lo que yo eventualmente quiera prioritar, y un sociologismo relativista que sostiene que todas las categorías que nosotros usamos para describir la realidad son cambiantes y responden a nuestros intereses eventuales. No hay ninguna verdad en absoluto, como predicaba el mismo Marx, que era su filosofía, el materialismo dialéctico. Entonces dice Marx, dice Del Noche, ¿qué genera la revolución de Marx? Todo lo contrario, generó el nihilismo, la nada de valores. Eso es lo que vivimos hoy. Y eso se llama sociologismo. ¿Y sabe cuándo aparece eso? Cuando Marx dice, aplicó a todos filosofía el concepto de ideología. ¿Qué es la ideología? Una justificación de intereses determinados sociohistóricos, excepto la filosofía de Marx, que era la verdadera. Pero a fines del siglo XIX, los que revisaron el marxismo dijeron, no, también el marxismo es una ideología. También son categorías que justifican determinadas posiciones de poder sociohistóricas. Por lo tanto, ahora todo es ideología, todos son situaciones de poder que se vehiculizan a través de ideas que no refieren ninguna verdad, simplemente intereses, y es lo que nos manejamos en la actualidad. Por eso lo que manda es el poder. No la verdad, sino lo que hay que buscar es el poder para imponer la versión que tenemos de las cosas. Por lo tanto, dice, ¿qué ha generado ese marxismo? El nihilismo. Por eso la historia contemporánea es la historia del auge del marxismo y su fracaso rotundo, absoluto, que ha generado este nihilismo, esta nada de valores en la que estamos viviendo. Y que tiene nombre, en filosofía, se llama sociologismo. Pero lo grave de todo esto es que no solo el marxismo se ha suicidado, eso para nosotros no es un problema. El problema es que el catolicismo ha dejado de tener vigencia en la cultura. El catolicismo está muerto, o sea, no tiene vigencia en la cultura de hoy. No orienta la política, no orienta ningún aspecto de la cultura, y ya no es una fe que se hace cultura. Frase de Juan Pablo II. Es como si se hubiese apartado de la historia. ¿Cómo hacer? Esta es una de las grandes preocupaciones del Noche, para que la fe católica vuelva a ser dadora de cultura. ¿Cómo hacer? Que ilumine el devenir histórico, que ilumine a los hombres contemporáneos. Para ello, para que ello suceda a juicio del Noche, la conciencia cristiana debe elaborar una cultura, obviamente cristiana, y en particular una política cristiana, pero a partir de esto, del conocimiento de la situación espiritual del hombre de hoy, situación espiritual que no es la misma a la del hombre del siglo XIII, porque si elaboramos una política cristiana de acuerdo a la situación del siglo XIII, el fracaso va a ser rotundo. Por lo tanto, dice Del Noche, para elaborar esa cultura y esa cultura política, yo tengo que tener en cuenta cuál es la situación espiritual del hombre actual, del siglo XX en su tiempo, y hoy diríamos del siglo XXI. Pero por otro lado, distinguir cuidadosamente en la propuesta a ese hombre entre los principios invariables de la doctrina católica y los principios cambiantes de la doctrina católica. La pregunta primera es, ¿cuál es la conciencia del hombre actual? Del hombre del siglo XX, del hombre moderno, digamos sin más ni más.
Para Del Noche hay dos hechos que en el momento histórico y en Occidente resultan irreversibles. Uno es la conciencia de la libertad personal. Esto es irreversible. Y esto, a juicio Del Noche, comenzó con la filosofía de Descartes, que fue una filosofía de la libertad. Y este hecho es, no hay vuelta atrás, el hecho de la libertad. Y hay una sensibilidad de la libertad. Aún aquellos que negarían a Descartes les molesta mucho si a alguien le quiere imponer algo. Hay una sensibilidad especial en todos nosotros y en el hombre moderno del tema de la libertad. Punto 1. Y punto 2, ese hombre contemporáneo entendió que la democracia era la forma de gobierno, genéricamente, que era más apta para realizar ese ideal de libertad del hombre moderno. Si el catolicismo pretende hacer de elementos puramente contingentes que fueron sustentados en un determinado momento histórico, entonces la conciencia cristiana, dice Del Noche, no podrá jamás hacerse cultura y permanecerá fuera de la historia. Y se pregunta más, ¿cuál ha sido la operación del iluminismo que ha tenido mucho que ver para poner al catolicismo fuera de la historia? O sea, que no influyese para nada en el ámbito de la cultura ni en el ámbito de la política en particular. Dice, mostrar, el iluminismo se encargó de esto, del siglo XVIII, estoy hablando de autores precisos, Pierre Bayle, Condorcet y Lessing, tres autores claves del iluminismo del siglo XVIII, que existe un vínculo necesario, estos autores se encargaron, entre teocracia y catolicismo, y con ello mostrar que el católico necesariamente tiene que rechazar la idea de libertad y la idea de democracia. O sea, ser católico significa ser un teocrático y rechazar absolutamente la idea de libertad y la idea de democracia. El liberalismo, por lo tanto, y así lo veía Del Noche en Benedetto Croce, que tiene una obra que se llama La historia de Italia en el siglo XIX, y habla de una religión de la libertad, que es la religión liberal, secularista, inmanentista, y los católicos son represores, antilibertad, etcétera, etcétera. Esa es la lectura de Benedetto Croce. El liberalismo, oponiéndose a la teocracia medieval, ha establecido un vínculo de necesidad entre el catolicismo y la teocracia, y en consecuencia ha considerado también que existe un vínculo necesario entre la afirmación de la libertad y la negación de la libertad por parte del católico. Para Del Noche, no es verdad que la idea de sacro imperio o de ideal teocrático sea necesario, sea una doctrina perenne de la Iglesia Católica. Pongo una cita a pie de página muy importante de una obra que ustedes han de conocer, muy importante, de Arcueillier, que escribió su obra famosa, El agustinismo político. Lástima, no hay traducción española de esta obra, pero allí en el agustinismo político señala este autor cómo se dio, es muy interesante cómo se dio el pasaje de para sostener este ideal teocrático, es decir, cómo el brazo secular debe estar subordinado a los fines de la Iglesia y prestarse para cumplimentar los fines de la Iglesia. Y a juicio de este autor, lo que él llama agustinismo político, que no está en Agustín, el autor lo señala, sino un comentarista de Agustín, consistió en una concepción de la justicia, porque estos autores que siguieron a Agustín entendieron que, según Agustín, falsamente, la única manera de que exista en el hombre la justicia es aceptar a Cristo. O sea, fuera de la dación por parte de Cristo, de la justicia, el hombre no podía acceder a ninguna justicia a nivel natural. No era posible que ningún hombre alcanzase la virtud de la justicia a nivel puramente natural. Consecuentemente, si no eran capaces los hombres naturalmente de alcanzar la justicia, no se podía formar ningún Estado, excepto un conjunto de delincuentes.
y que quien aseguraba la justicia solo podía ser la Iglesia Católica. Consecuentemente, los pueblos debían ser regidos por la Iglesia Católica. Esa tesis de Arcueller dice, bueno, esa tesis fue luego puesta en entredicho por el gran Francisco de Vitoria, que dice si el hombre puede alcanzar por sus solas fuerzas a nivel natural, porque ciertamente la naturaleza está herida por el pecado, pero no corrompida, puede alcanzar un cierto nivel de justicia para realizar una sociedad política sin la presencia del Evangelio. Pero este ideal teocrático se impuso en determinado momento histórico en Occidente y en determinado momento histórico de la Iglesia Católica. Del Noche piensa que esto es una versión del catolicismo porque era una propuesta política a la sensibilidad del hombre medieval, que todavía no tenía clara conciencia de este tema de la libertad. Esta sensibilidad de la libertad todavía no la había adquirido, para eso necesitamos la presencia de Descartes, recién en el siglo XVII. Añado, Del Noche sostiene, por si acaso, porque así como hay progresistas que hablan de una revolución en la verdad, o sea, una ruptura, o sea, hoy hay afirmaciones que rompen con lo anterior, Del Noche tampoco practica un inmovilismo, sino sostiene la tesis del gran teólogo Marín Solá. Lástima que era español, si hubiera sido alemán hubiera sido muy inteligente, pero era pobre español, entonces un ignorante, que escribió la famosa obra Evolución homogénea del dogma católico. Y dice Del Noche que el dogma evoluciona porque se extraen verdades virtuales que ya estaban contenidas en la verdad eterna. Y una de esas ideas virtuales que pertenecen al patrimonio católico, no al inmanentismo, ni al liberalismo inmanentista, es la idea de libertad, en la cual pone su mira Descartes, que es ante todo un filósofo católico. Entonces, dice Del Noche, ese Sacrum Imperium se organizó, es una civilización que se organizó para defender la verdad objetiva, la verdad católica. El problema, a juicio de Del Noche, es que esa unidad espiritual no puede mantenerse más como unidad puramente externa, fundada en la coacción, porque ya internamente los hombres no asumen esa verdad. Y es más, tienen un alto sentido de la libertad personal. En ese sentido, dice, mire lo que dice Carlos I, Carlos V, quiso mantener la unidad externa donde ya faltaba la unidad espiritual. El resultado no podía ser otro más que la guerra, ya que si esa unidad política no estaba fundada en la unidad espiritual, la lucha habría de liberarse en nombre de la libertad. Carlos V nos pretende imponer una verdad que nosotros no queremos. Entonces es una guerra que tenemos que liberar para defender nuestra libertad. Afirma Del Noche, textual, la unidad de la ciudad moderna no será dada tanto por un presupuesto, esto es la unidad de la fe, sino por un objetivo, cuál es establecer condiciones de vida tales que la verdad pueda ser vivida por el sujeto singular como verdad. O sea, lo cual supone afirmar la existencia de la libertad. A juicio Del Noche, la idea, la pretensión de mantener como ideal de la política cristiana el ideal teocrático genera en los cristianos el más absoluto escepticismo en torno a la política. ¿Por qué? Porque si el ideal político cristiano fuera únicamente el teocrático, y el mismo resulta irrealizable por nuestros días, entonces el camino del creyente es abandonar absolutamente la política, dejar absolutamente de lado la política. Y esta es una de las causas, a su juicio, de la renuncia por parte del catolicismo de la cultura y en concreto del ámbito de la política. Para Del Noche, la modalidad del Sacrum Imperium es solo una forma política que no puede unirse a partir de una relación necesaria con el catolicismo. ¿Por qué no puede realizarse? Porque supone la sensibilidad a la constitución del hombre contemporáneo al cual le dirigimos la propuesta política. Y la espiritualidad del hombre moderno difiere de la del medieval.
porque está el tema de la libertad. Como dice Del Noche, ya hay que respetar, hay que tener en cuenta no solo la verdad, sino el acceso libre del hombre a esa verdad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué la conciencia católica no puede asumir la idea de libertad y la idea de democracia en la modernidad? ¿Por qué motivo? Y Del Noche ve un obstáculo en una idea de modernidad, mejor dicho, una interpretación de la modernidad que se ha generado a partir del siglo XVIII y que los católicos compraron. Concretamente de Mestre, de Bonal, que compraron esta idea. ¿Cuál es la idea de modernidad? La idea de modernidad no es cronológica, porque odiernus significa actual, y hoy no estaríamos diciendo que estamos en la época moderna si estamos en el siglo XXI, y no diríamos Descartes que fuera moderno está en el siglo XVII. Odiernus acá, moderno, es una categoría axiológica, valorativa, que establecieron estos tres personajes que yo he señalado en el siglo XVIII. ¿Y en qué consiste la idea? En que con Descartes se inaugura un tiempo donde no hay más vuelta atrás, que se dirige hacia la radical inmanencia. La inteligencia humana ha tomado un camino a partir de Descartes hacia la inmanencia radical, que coincide con la muerte de Dios absolutamente en Occidente. Esa es la tesis de estos tres iluministas. El catolicismo, en lugar de refutar o cuestionar esta interpretación de la modernidad, la ha hecho suya, dice al Robello, dice Del Noche, invirtiendo su valoración, así como estos iluministas lo ven positivo, que la inteligencia se dirige a la radical inmanencia, los católicos dicen esto es una catástrofe. Por lo tanto, a la modernidad hay que rechazarla en bloque. Y condenamos a la modernidad en bloque, que es esto que nos pintan los iluministas del siglo XVIII. O sea que la cultura católica queda enancada o subordinada a una interpretación iluminista de esa modernidad. Del Noche va a cuestionar esta idea de modernidad. ¿Y cómo la cuestiona? Dice Del Noche, parte nada más ni nada menos del padre de la modernidad, que según los iluministas es Descartes y para él también es Descartes, pero lo va a interpretar de modo distinto. Y Del Noche parte de la obra de Descartes de Prima Filosofia, que algunos traducen como meditaciones metafísicas, de la lección cuarta. Y en la lección cuarta, Descartes se plantea el problema del error. ¿Por qué mi alma, si tiene verdades innatas cuyo contenido no lo pone mi alma, sino lo descubre, ¿por qué el error? ¿Por qué se produce el error? Dice Descartes, porque cuando yo asiento a una verdad, no solo interviene mi inteligencia que la ve a la verdad, sino hace falta que mi voluntad preste su atención a la misma, asienta a esas verdades. Para afirmar una verdad necesito de la inteligencia y de la voluntad. La inteligencia que la ve y la voluntad que adhiere o puede no adherir a ella. Pero añade Descartes en clave escolástica, en clave tomista. Cuando la voluntad se niega a abrazar la verdad, ahí hay una defección de la voluntad. Una defección. Eso es en clave netamente la metafísica cristiana. Pero no obstante eso, a nota Del Noche, Descartes lo que ha puesto de relieve es que en mi voluntad hay un poder de decir no a la verdad. Para él es un defecto para Descartes, pero ese poder existe. Dice Del Noche, ahí va a surgir la línea de la modernidad que tendrá su continuación en Kant, en Hegel y en Marx y en Nietzsche. Porque verán lo propio del hombre en qué, en una voluntad que puede decir no a la verdad. Eso es el hombre. Eso es propiamente el hombre, ese es el sujeto moderno. El hombre que puede decir no a la verdad. Contrariamente a la tesis cartesiana que dice, no señores, esta voluntad cuando le dice no a la verdad es una voluntad defectuosa. Se planifica como voluntad cuando adhiere a la verdad. A partir de esa línea, a partir de esa visión cartesiana, surgen dos líneas de la modernidad. La línea que corta la libertad con la verdad,
y dice la libertad es el poder decir no a toda verdad, y se surge Kant, la razón crítica, Hegel, Marx, Nietzsche, y la otra posición, que es la metafísica cristiana, con Descartes a la cabeza, que dice, no señores, la libertad se planifica abrazando la verdad. Y ahí tenemos, señala en esos mojones del Noche, señala al mismo Descartes, señala a Pascal, señala al padre Malebranche, señala a Giambattista Vico, señala al gran Rosmini, Antonio Rosmini, en el siglo XIX italiano, y en el siglo XX europeo, tiene una especial predilección por Etienne Gilson, el famoso tomista parisino. Esos son hitos claves de esta metafísica cristiana interrumpida, que está en la modernidad, y es un cultivo propio de la modernidad, y que ha planteado no la dicotomía, que es el gran problema de la otra línea moderna, la libertad opuesta a la verdad, sino una dialéctica integrativa, libertad y verdad, las dos conjuntamente unidas, porque dice del Noche, esa libertad es afirmada desde la misma verdad. La verdad asegura la existencia del libre albedrío en el hombre. Esta crítica de la idea de modernidad hace que del Noche distinga esas dos líneas y muestre cómo la modernidad también es patrimonio del pensamiento católico. Cita a estos autores muy importantes del período moderno y que siguen cultivando una metafísica cristiana. ¿Qué pasa? Dice del Noche. ¿Qué le pasó a los pensadores cristianos? Concretamente al de Bonal, de Mestre, fundamentalmente se refiere a estos autores, que, yo lo digo acá, es una nota importante, que influye, ¿sabe sobre quién? Sobre lo que se llamó la tercera escolástica, que nació en Piacenza, en el Colegio Alberoni de Piacenza, de la mano de los hermanos Domenico y Serafín Sordi. De ahí surgió el cardenal Pecci, que fue luego León XIII. Esa visión de la tercera escolástica tuvo un rechazo en bloque de la modernidad. Había un sacerdote famoso, Tálamo, que decía que la modernidad era toda una filosofía, que era una catástrofe directamente. Y venía de la interpretación de la modernidad que le había aportado de Mestre y de Bonal, y venía en definitiva de estos autores del siglo XVIII que son iluministas, a los cuales ellos obviamente se oponían. Pero es la tercera escolástica, que nació en Piacenza, concretamente, en Italia. Para del Noche, los pensadores cristianos, en lugar de someter a crítica la idea de modernidad, elaborada por esos iluministas, la aceptaron in totum. Consecuentemente, la asunción de esta idea de modernidad se estableció desde una posición antimoderna. Recuerden ustedes la obra de Maritain, de joven, título, Antimoderno, así se llamaba la obra. La primera obra de Maritain se llamaba Antimoderna. Así se titula, se puede conseguir tranquilamente en internet en la edición francesa, porque creo que no hay traducción castellana, estoy casi seguro. Consecuentemente, la asunción de esta idea de modernidad, se estableció como posición antimoderna e invirtió su significado axiológico. Así como la veían bien los iluministas, los católicos la ven como una catástrofe total. ¿Y qué interpretación asumieron los católicos? De rechazo absoluto a la modernidad, eso se llamó medievalismo católico, que esa modernidad comenzó en que había sido su catástrofe primera, que era el nominalismo de Occam, y de ahí se siguieron todas las desventuras hasta nuestros días. Del Noche observa que esta idea axiológica de la modernidad, esto es, la certeza del proceso histórico irreversible hacia el inmanentismo radical, cosa que sostiene esa, ha sustituido en el racionalista, dice, eso creen los cerebralistas, los iluministas, que vamos hacia la radical inmanencia, ha sustituido en el racionalista la fe en la revelación. Así como los cristianos tenemos fe en la revelación, los iluministas tienen fe en este proceso de la razón hacia la radical inmanencia. No lo cuestionan jamás. Del Noche entonces pone en cuestión este proceso unitario, no hay tal proceso unitario, de una denominada modernidad
mostrando que durante el mismo se han delineado dos direcciones que son irreductibles, dos direcciones de pensamiento irreductibles. Una es la inmanentista, sí existe en la modernidad, pero hay otra que es la metafísica cristiana, que sigue cultivando. Y pretende, ¿qué hacer esa metafísica cristiana? Pretende mostrar que el catolicismo no es opuesto a la idea de libertad, no es opuesto a la idea de democracia, sino que es perfectamente compatible con la idea de libertad, porque el mismo forma parte de las entrañas del catolicismo, la idea de libertad. La idea de libertad no aparece en el pensamiento griego, que era un mundo de necesidad. Eso es propiamente cristiano, porque ya en el origen de la creación todo fue creado por una libertad que es la libertad divina. O sea que en el origen todo lo creado hay un acto libre, que es por parte de Dios, porque Dios no estaba necesitado de crear nada. Porque si estuviera necesitado, pondría necesidad en Dios y Dios no sería tal. Consecuentemente, en el origen de todo, el mundo judío-cristiano, hay un acto libre por parte del Dios creador. Entonces, Del Noche pone en cuestión precisamente esa visión unilateral y trata de mostrar cómo la libertad es perfectamente compatible con el catolicismo y cómo el catolicismo asegura realmente esa libertad, como vamos a ver, porque la vincula con la verdad. Y cómo el inmanentismo crochiano u otros, absolutizando la libertad, la termina destruyendo. Eso es lo que trata de mostrar Del Noche. Los católicos, dice, en lugar de mantener los principios verdaderos y no hechos contingentes en cuanto tales, corresponden a una determinada época histórica, terminan haciendo una cruzada para defender estos últimos. De este modo, el liberalismo confirma sus tesis. Claro, si yo defiendo el siglo XIII, vivo en el siglo XIII, o en el siglo XII, o en el siglo IV, el liberalismo confirma las tesis. Ve que este señor, efectivamente, defiende los principios del siglo, vive en el siglo XIII. A ver, voy a subrayar esto porque es muy importante. Nosotros no defendemos ningún tiempo histórico, los católicos, que yo sepa, digamos, ¿no? Aunque se haya metido eso en el mundo católico, lo he dicho acá una vez, porque mi esquema, por eso siempre me va mal. Si voy a progresista me dicen que soy conservador. Si voy a conservador me dicen que soy progresista, porque mi dilema ético no es viejo o nuevo. Eso es cuando alguien absolutiza la historia. Yo no soy hegeliano, no absolutizo la historia. Para mí lo absoluto es la verdad eterna. Y el hombre va descubriendo aspectos de esa verdad eterna en el tiempo. Y esos aspectos verdaderos valen para siempre. Por lo tanto, si alguien dijo una verdad en el siglo XII, la acepto no porque se haya dicho en el siglo XII, sino porque es verdad. Y si alguien dice hoy una verdad, la acepto porque es verdad, no porque se dijo hoy o se dice mañana. En cambio hay gente que vive en lo nuevo por lo nuevo. Y hay gente que vive en lo viejo por lo viejo. Esos señores adoran la historia. Yo la historia no la adoro. Soy creyente y yo adoro la verdad eterna que está por encima de la historia, no la historia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque nos hemos desangrado como iglesia viviendo en una falsa dialéctica viejo-nuevo, progresistas conservadores, cuando eso es haber metido en la conciencia nuestra Hegel, porque hemos absolutizado la historia, el tiempo histórico. E insisto, nosotros absolutizamos la verdad eterna, no ningún tiempo histórico. Como dice Maritain muy bien en Filosofía de la Historia, los cristianos no adoramos la historia, adoramos una verdad que es transhistórica, está más allá de la historia. Digo claro esto porque es muy importante, porque nuestra gran preocupación es siempre descubrir la verdad y abrazarla esté donde esté. Claro que eso supone un esfuerzo en primera persona, un esfuerzo muy grande y además valentía para asumir la verdad esté donde esté. Valentía para con uno mismo, digo, ¿no? Porque lo pone en entredicho a uno mismo, no para con otros, estoy pensando. Los católicos, dicen, en lugar de mantener los principios verdaderos, se corroboran a los otros de que tienen razón, que vivieron en el siglo XIII, siglo XII o siglo XVII, no sé en qué siglo vivimos. De este modo, el liberalismo confirma sus tesis del catolicismo como refractario a la idea de libertad y por eso siempre aparece vinculado a un tiempo histórico en el que su ideal político está respaldado no en la persuasión. Dicho sea de paso, este es el método para Del Noche de la democracia actual, porque dado que la sensibilidad del hombre es la libertad, el método no puede ser la violencia, la coacción, la fuerza, sino el método de la persuasión.
la persuasión, como propiamente los evangelizadores, diría Del Noche. La actuación de algunos católicos han confirmado la tesis liberal por cuanto han intentado en algunos países recuperar al ideal teocrático recurriendo a la fuerza. Y Del Noche, ¿saben a qué hace referencia acá? Al fascismo italiano, porque había cantidad de católicos que esperaban, fíjense qué ingenuidad, pero absoluta, eso es no conocer el fascismo, que es una reforma dentro del marxismo, que es el reino de la fuerza. Pensaban que ese brazo armado le iba a establecer el catolicismo en Italia de su tiempo. Estaban totalmente fuera de foco. Pensaban siempre que un brazo armado podía hacer presente la catolicidad en Italia del tiempo de Mussolini. Como pensaron acá, perdónenme que ponga esta nota a pie de página, pensaron muchos católicos equivocados acá en la China que el general, ¿saben quién es? No lo nombro. El general en su momento iba a hacer presente la cristiandad, el reino católico y demás en Argentina. Por supuesto, así como ellos pensaban utilizarlo el general también los utilizaba a ellos, obviamente, porque no tenía, era un hombre muy inteligente y utilizaba para sus fines propiamente políticos. Y me parece que era totalmente legítimo lo que hacía dentro de su lógica, de su modo de pensar, etc. Bueno, quedo 5 minutos. Voy a decir esto nada más. El método de la persuasión, dice, lo propio de una democracia personalista, dice Del Noche, es el método de la persuasión. Ustedes dirán, y lo dejo para después, pero es que hemos abandonado entonces los principios católicos, de que todo fue creado por Él y para Él, y no hay nada ni en el ser ni en el obrar de hombre que escape a la acción de Cristo. Entonces me está proponiendo un esquema ultraliberal donde hemos abandonado los principios teológicos. Bueno, voy a explicar, después de que hagamos un momento de recreo, cómo esa doctrina la mantiene inalterable Del Noche, que todo fue creado por Él y para Él, y no hay nada que escape a la acción de Cristo, no solo el ser del hombre, sino las acciones del hombre, pero de qué modo se deben ejecutar en nuestro tiempo para que realmente la cultura católica anime, esté presente en la cultura en general y concretamente en la política de nuestro tiempo, iluminando con principios auténticamente católicos. A esto planteo esta objeción, me la autoplanteo porque alguno de ustedes se la puede preguntar y la voy a responder después. Pero antes voy a pasar, como dice un chivo, ¿no? Los invito, estoy haciendo, yo no sé nada de eso, mi hija me pone al tanto y hace todo, yo simplemente hago los guiones nada más, y hablo. Me dijo que hacer un podcast, que es una cosa relativamente nueva. La cuestión tiene versión radio, versión televisión. Yo hago radios, micros de 13 o 14 minutos. Y saqué 8 episodios, que el primero trata sobre qué es pensar. El segundo considera el problema de la religión y la política. Cómo la religión en Occidente ha perdido la idea de salvación, después lo voy a referir a esto, y lo ha asumido la política, destruyéndose como política. Después, en el tercero, hablo sobre el problema educativo actual y cómo, en vez de una educación pensada para satisfacer las demandas del hombre, es una educación pensada para satisfacer las demandas de la sociedad política en la que estamos. El cuarto habla sobre el tema de, porque el podcast se llama Tábano, refiriéndose a Sócrates, como picaba el tábano del caballo, de análogo modo Sócrates molestaba a Atenas, al hombre de Atenas, para que se ocupe de lo fundamental, que es la salvación del alma, la perfección del alma, no de las riquezas. Eso hacía el tábano Sócrates con Atenas. Entonces ahí trato de un problema que el tábano de Sócrates no tenía. Por ejemplo, de insecticidas, no sufría de insecticidas, etcétera, que es el problema de la tecnociencia, es el cuarto episodio. El quinto es qué es el amor. ¿Qué es el amor propiamente de benevolencia, el amor propiamente humano? El quinto es qué piensan los hombres que no creen acerca de lo que va a ocurrir después de la muerte. ¿Cómo enfrentan el tema de la muerte? El sexto es un tema muy grave,
que es el tema del resentimiento. ¿Qué es un hombre resentido? Y cómo eso diluye las sociedades políticas. El tema del resentimiento. Así que si les interesa, ustedes pueden poner El Tábano Podcast o mi nombre y apellido, Carlos Daniel Laza, y ahí aparece, y pueden tener esos episodios que les pueden interesar. Son de 10 a 13 minutos y consideramos diversos temas. Después voy a empezar con filosofía antigua, moderna, media y contemporánea. Voy a hacer pequeños micros así de diversos periodos históricos. Entonces, para ordenarnos, ahora volvemos del recreo. Voy a hacerme esa cuestión, si hemos entonces renunciado a los principios católicos, dirán algunos, de que Cristo, todo fue redimido por Cristo, todo el hombre, su ser y sus acciones, y nada puede escapar a su dominio. Si eso lo hemos abandonado, vamos a ver que no, y en qué término no lo hemos abandonado. Y voy a mostrar cómo también la Iglesia de la religión abandonó la categoría de salvación, que es propiamente religiosa, y cómo ha sido asumida por una política que se desintegra a sí misma. Con eso, entonces terminaría, y después dejaríamos lugar a preguntas. Miren, Del Noche va a asumir, dice, como solución para el problema de cómo establecer nuevamente ese vínculo dialéctico integrativo entre verdad y libertad, la posición del gran metafísico que fue Rosmini en el siglo XIX italiano. Y muestra Del Noche que, a juicio del ontologismo cristiano, que lo llaman propiamente la posición de Rosmini, es el que integra perfectamente la dimensión de la libertad con la verdad. Dice Del Noche al respecto que en la modernidad cada cristiano en el interior ordena su libre albedrío a la verdad que lo hace libre. Y en el nombre de esa misma verdad que abraza, respeta el libre camino en el acceso a la verdad y movido por un método llamado persuasión, fundada en obras y palabras, que comprende la verdad también que lo hace plenamente libre. El cristiano sabe que todo fue hecho por él y para él, pero también sabe que él ha querido que el hombre, que fue hecho también para él, retorne a su seno de modo enteramente libre, sin coacción ni violencia de ninguna especie. El cristiano debe obrar en el ámbito de lo temporal como cristiano y por esa razón tendrá como objetivo siempre la instauración de las mejores condiciones temporales para una conversión de los ciudadanos y ordenará a tal instauración su actividad política. El cristiano, para diseñar una política cristiana, debe ante todo distinguir entre principios, como ya lo había referido, y hechos, con el fin de proceder a una restauración de los principios, aunque no de los hechos. ¿Y cuáles son esos principios? Voy a señalar 3 principios fundamentales para Del Noche. En primer lugar, la afirmación de que no hay nada en la existencia humana que quede al margen de la redención de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él, como ya lo remarcáramos anteriormente. En consecuencia, la dimensión política no puede quedar al margen de la redención cristiana. De allí entonces que la noción de cristiandad deba ser asumida de modo necesario por parte de un cristiano. La misma no es opcional, ya que rechazarla supondría negar la confesión de la esencial estructura encarnada del cristianismo. Ahora bien, la noción de cristiandad que Del Noche adopta es aquella en que se asemeja a la de Maritain, y cito a Del Noche. Según la definición de Maritain, la palabra cristiandad dice designa un cierto régimen común, temporal, cuyas estructuras comportan por grados y según modos muy variables la impronta de una concepción cristiana de la vida. Existe una sola iglesia, pueden existir algunas civilizaciones cristianas, algunas cristiandades diversas. Sin embargo, a juicio Del Noche, la noción de cristiandad no puede cristalizarse ya más bajo la idea de Sacrum Imperium por las razones que expusimos precedentemente. Entonces, ¿qué modalidad asumiría esta nueva cristiandad?
esta nueva modalidad estaría exigida por la presencia de otro principio, ¿cuál es la libertad? Esto supone pensar en un régimen de cristiandad alejado de toda forma de violencia y sostenido solo por la persuasión. La verdad cristiana de la libertad hace que el cristiano no ponga el valor de cada hombre en la verdad del cual es portador, o que verdad que sostenga, sino en la persona misma. Una política auténticamente cristiana no debe descuidar ni la existencia de la verdad objetiva, esto no es inmanentismo, dentro de las cuales se encuentra la afirmación de la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, ni tampoco el respeto en el acceso libre de cada persona a la referida verdad objetiva. Voy a señalar una cuestión de la salvación que me parece importante, cómo la Iglesia ha perdido y una dificultad para el cristianismo de hoy afirmar una idea de salvación fuera de una visión metafísica. Miren, Agustín, cuando habla en los sermones y fundamentalmente en los sermones, pero en otros escritos, refiere muchas veces el tema del médico y del médico humano. Y ustedes recuerdan que hasta el siglo VI, VII después de Cristo, a Cristo se lo presentaba como médico. Usted dice, Cristo médico, ¿cómo puede ser? Porque dice Agustín, cuando ustedes llaman a los médicos para curar la infirmitas, la enfermedad, que es la falta de firmeza, la falta de consistencia en nuestro ser, porque nosotros somos generados y nos corrompemos. Y dice Agustín, ¿quién puede curar realmente la enfermedad? ¿Quién es el auténtico médico? El único médico es Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que me puede dar la vida eterna. O sea, hacer que lo que perece, que soy yo, no perezca, viva eternamente. Pero ¿quién puede hacer posible eso sin un ser cuyo propio ser es el permanecer, como es el ser divino? Ahora, ¿qué sucederá en Occidente cuando yo pretendo elaborar una teología desde una filosofía antimetafísica que ha sostenido que todo está deviniendo, todo está cambiando? ¿Cómo puedo pensar desde esa visión un Dios cuyo ser es permanecer? ¿Cómo lo puedo pensar en esos términos? Y si no hay un Dios que permanezca, ¿cómo es posible seguir pensando la salvación? La idea de salvación se fuma completamente, desaparece del cristianismo y es asumida ¿por quién? Por el nuevo médico que reemplaza a Cristo. ¿Quién es? La política. Ahora la política hace posible la salvación. ¿A través de quién? ¿De quién? ¿De la acción divina? No, de la acción humana, que va a ser posible en este mundo crear unas condiciones determinadas para que el hombre sea libre plenamente en él, se salve en él, aunque sea por unas pocas horas. ¿Se salve de qué? Del dolor, de ahí la importancia del dominio de la tecnociencia, porque con la tecnociencia erradicamos el mal que nos hace la naturaleza, cuál es el dolor, y podemos prolongar la vida, etc. Todo lo que nosotros sabemos que produce la tecnociencia. De manera tal que esa política hoy nos promete la salvación. Y todos creen que la política es capaz de dar la salvación, cuando la política no salva absolutamente a nadie. Y lo que ha generado la política es un escepticismo radical en el hombre, porque está prometiendo algo que jamás puede cumplir. Y el hombre espera a pie juntillas que eso alguna vez se realice. Esta idea de la salvación es muy importante aclararla, que la política no la puede dar, porque hay un tercer principio que del Noche nos recuerda, y a los católicos en particular, que viene muy bien, que no hay sistema político. Él llama, siguiendo a Rosmini, perfectista, que se crea que en este mundo es posible la perfección del hombre. Señores, no se puede alcanzar nunca la perfección del hombre. Y todo sistema político no salva absolutamente a nadie. Y saben que el mal no está en la política o en la cultura, está dentro de nosotros mismos. Porque existe un dogma que se llama el pecado original. Y todos tenemos mal, porque el mal está dentro de cada uno. No está en las estructuras, está primeramente en nuestros corazones. Entonces nuestra gran lucha de erradicar el mal, pero el mal lo tenemos empezando por nosotros mismos. Por eso del Noche recuerda del Noche
ese tercer principio de una política que quiere ser verdaderamente cristiana, que es el tema del pecado original. Este principio cristiano permite escapar de toda utopía, pensar que es posible la perfección en este mundo, y así nos manejamos como cristianos. Creemos que en realidad no lo somos, que siempre esencialmente es utopía anticristiana, por cuanto pretende erigir el paraíso terrenal en este mundo. Dice Del Noche, el concepto de revolución supone como fundamento ideológico el de utopía, o sea, el de una radical liberación del mal en el mundo. Es una contradicción con el concepto cristiano de pecado. La noción de pecado original conduce a afirmar que la política del cristiano debe ser, cita Del Noche, como decía la profesora, un pesimismo liberal. Pesimismo liberal. Esta calificación de la auténtica política cristiana intenta, creemos, escapar de todo triunfalismo temporal. La raíz del pecado original se encuentra en la libertad del hombre, en cada uno de nosotros. No está fuera de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Y en consecuencia estará siempre, hasta el final de los tiempos. Esta realidad, sin embargo, no puede dejar al cristiano inerte e inerme ante la injusticia y ante la amenaza constante que se ejerce sobre la libertad de cada singular. Para Del Noche esta libertad está constantemente amenazada y por eso debe ser eternamente defendida. Del Noche se ha establecido en tiempos del iluminismo. De este modo, cuando Del Noche se refiere a la democracia, ¿a qué democracia se está refiriendo? ¿A qué libertad se está refiriendo? Del Noche, por supuesto, en la clave metafísica, distingue entre el libre albedrío como acto de elección, pero ya no como acto primero, sino como acto segundo, porque previamente hay una ordenación de la naturaleza humana al bien propio de la naturaleza humana, y dentro de ese dinamismo se ejerce el acto del libre albedrío. No es primero, no es un acto primero, sostiene eso, y para él lo fundamental en estos tiempos es que todo cristiano defienda el sentido positivo de la idea liberal contra las formas agazapadas de teocracia liberal o comunista. ¿Qué quiere decir con esto? Del Noche tiene un gran miedo, y este es el fantasma. ¿Cuál es el fantasma? Es la tesis sexta de Marx sobre Feuerbach. En la tesis sexta, Marx dice: el hombre no es naturaleza, sino el conjunto de relaciones sociohistóricas. Por lo tanto, es una reducción del ser del hombre a la dimensión política. Por eso se afirma que todo es política. O sea, dicho de otro modo, el hombre, el ser del hombre, sería el resultado de la acción política. A punto tal de que podría decir: yo no hablo, yo soy hablado a través de la sociedad en la que estoy viviendo. ¿Qué se le quita al hombre al decir no es más naturaleza? La vinculación intrínseca con el logos eterno. O sea, hay en mí un centro autónomo espiritual, y eso porque yo participo de un logos eterno que me constituye como persona y me ponen por encima de la calidad de ciudadano. Yo no soy ciudadano, soy ante todo persona humana, porque tengo un vínculo con la eternidad y por lo tanto soy un centro autónomo respecto de la sociedad política. Esta absorción del hombre por parte de la política, expuesto claramente la tesis sexta de Marx sobre Feuerbach, tesis que Del Noche califica como esencialmente antiplatónica y anticristiana, anula, ¿qué cosa? La autonomía plena del hombre y su dignidad esencial. Porque si el hombre no participa de algo eterno, ¿dónde queda su dignidad? Es reducido a puro bios, a pura vida biológica. Del Noche tiene este fantasma del marxismo y le dice a los liberales: señores, ustedes deben reconocer que la idea de libertad es propiamente cristiana. De ahí la tomaron. Abandonar la visión inmanentista para recuperar esa libertad en armonía con la verdad
Eso les recrimina a los liberales y mostrar realmente cuál es su filiación. Es un intento, ve algunos elementos del liberalismo, no en clave inmanentista, por supuesto, estamos en eso, Del Noche es un metafísico, absolutamente niega todo eso, pero algunos elementos porque lo ha sacado del cristianismo a la visión, a la idea de libertad. Entonces por eso dice, habla de ese pesimismo liberal que no me excluye de la preocupación de la justicia. Es decir, es buscar una sociedad donde defendamos la libertad del hombre, su ser imago Dei, su dignidad personal, pero a su vez la preocupación por lo justo, sabiendo que la perfección en este mundo no es posible. Entre pretender la perfección, que es propio de los revolucionarios de profesión, que van a realizar lo perfecto en este mundo, de los cuales hay que salir disparado, porque lo primero que aniquilan es la libertad personal, porque si yo tengo la solución de todos los males y alguno se opone a mi solución, ustedes son los hijos de su madre, pues si se oponen a mi solución en estos términos, porque yo tengo la felicidad de toda la humanidad. ¿Quién se puede oponer de ustedes a la solución, a la felicidad de toda la humanidad, si yo tengo la solución? Consecuentemente, lo primero que cae es la libertad de ustedes cuando se quieren oponer a este gran proyecto iluminador que yo tengo. Eso por un lado, esa visión mesiánica de la política. La política, insisto y subrayo, no salva a nadie, y estoy hablando como creyente, no salva absolutamente a nadie. El único que nos salva que es Cristo nada más, que nos da la vida eterna, el único que nos salva. Eso significa renunciar a la lucha por la libertad de los hombres, la dignidad de los hombres y la justicia, en absoluto. Nos obliga a eso sabiendo que nunca llegaremos al estado perfecto. Y cuando pensemos en esos términos, lo primero que decaen, acuérdense, en las sociedades políticas, es la libertad. Lo primero que decae. Y así la historia me parece que lo demuestra. Para Del Noche es fundamental un diseño político frente a los totalitarismos existentes, que puede ser también democrático, el totalitarismo, cuando la libertad es absolutamente negada. Hay totalitarismos democráticos. Por eso la lucha debe ser permanente del creyente por la libertad, la dignidad de la persona y por la ideal de justicia. El totalitarismo es aquella posición que absolutiza la política, por cuanto reduce a la persona a ser el conjunto de relaciones sociohistóricas. La política cristiana debe afirmar, entre otras cosas, que el hombre es un principio espiritual independiente de la sociedad y que en cuanto tal es el fin último de la ordenación social en la línea democrático-personalista que es a la que él adhiere, pinta de ese modo. Es preciso aclarar a esta altura del análisis que la unidad de la nueva cristiandad no puede ser unidad de fe, porque de hecho no lo es. Afirma Del Noche, la unidad de la ciudad moderna no será dada por un presupuesto cual es la unidad de la fe, sino por un objetivo, subrayo esto que ya lo he dicho, establecer condiciones de vida tales que la verdad pueda ser vivida por el sujeto singular en cuanto verdad. La política del cristiano debe excluir la violencia, la cual surge cuando se juzga a la persona no por su mismo ser, sino por la doctrina que sustenta. Esto se llama violencia política Del Noche. Cuando a alguien no lo acepto por ser persona humana y amarlo en cuanto persona humana, porque es un bien la persona humana, no el pecado, pero sí el bien de la persona humana, cuando no lo acepto en tanto y en cuanto siga los dictámenes que yo sostengo o los principios que yo sostengo. Eso Del Noche lo llama violencia en lugar de sostener la tesis de la persuasión, del anuncio de la verdad permanente, no renuncia a los principios verdaderos, y esa es la obligación que tengo como creyente. Dice, debe excluir la violencia, la cual surge cuando se juzga a la persona no por su mismo ser, por su dignidad personal a nivel ontológico, sino por la doctrina que sustenta. En lugar de la violencia debe poner en acto de un modo continuo la persuasión. Precisamente la democracia es aquel régimen dentro del cual, de acuerdo a la posición Del Noche, cada uno obra sobre los otros en términos de persuasión. Dicho en otros términos, la democracia
es el régimen en el cual el sujeto es considerado como sujeto de persuasión, es decir, como persona o régimen, en el cual cada singular debe poder considerarse como fin y ninguno como único fin del entero proceso social, que esa es la tesis marxista que a juicio del Noche es esencialmente anticristiana y aquí aniquila la dignidad de la persona humana y su libertad. Son varias posiciones, varias propuestas del Noche acerca de la política. Quizás sea, como decía, es una música desconocida para nuestros oídos, posiblemente, digo yo, por eso dejamos lugar a preguntas, objeciones, todo lo que ustedes consideren necesario hacer. Quedamos entonces abiertos a eso. Me parece que cuando la persuasión, el método de la persuasión no funciona, queda el testimonio, me parece, de vida. Porque el testimonio de vida, recuerdo cuando el Evangelio Nunciandi de Pablo VI decía que cuando los hombres ven a un hombre vivir cristianamente, se les suscitan preguntas y luego vendrán las preguntas. Pero ese es la persuasión y el ejemplo, las palabras y las obras. Recuerden, la evangelización se da por palabras y obras conjuntamente. Las obras fundan las palabras y las palabras aclaran las obras. Eso decía Pablo VI en el Evangelio Nunciandi. Y son necesarios los dos elementos. Pero muchas veces, ante esta cerrazón de no querer escuchar, queda simplemente el testimonio de vida que pone en cuestión y suscita preguntas en el otro que vendrán tarde o temprano. Yo diría eso y añadiría una cosa más que hoy hablábamos con el doctor Enrique Aguirre, de una cosa muy curiosa que a mí me llama la atención cada día más en la universidad. Cada día hay menos gente dispuesta a querer aprender. Es una cosa muy extraña. Los jóvenes me llaman mucho la atención porque todo lo contrario a lo que quería hacer uno cuando era joven y sigue haciéndolo, aprender permanentemente, estar estudiando permanentemente, hay una disposición a no querer aprender. No importa eso. Yo digo, seguiré haciendo lo que vengo haciendo ante estos mis alumnos, que es seguir estudiando como un aprendiz, como un estudiante, y por eso festejo el día, no del maestro, sino el 21 de septiembre. Hago siempre así. Digo, bueno, es un testimonio de vida de alguien que es un eterno estudiante. Simplemente, alguna vez advertirán la importancia que eso significa para la vida de un hombre, ser capaz de experiencia. No que pasen muchas cosas, sino que algo nos pase internamente. O sea, que la palabra de otro sea capaz de horadar en mi interior y me pueda modificar. Como un arado modifica la tierra, así la palabra de verdad modifica el interior de mi alma. Ser capaz de eso, ¿no? Es complejo. Les agradezco la pregunta. Porque lo que dice del Noche, a ver, no es la posición de cierto progresismo que dice, bueno, escúcheme, como el mundo marcha para allá, para el inmanentismo, vamos a hacernos inmanentistas. No está diciendo eso. Dice, hay que sacar por amor a este hombre de este inmanentismo a esta gente. Pero el camino no es este, del Sacro Imperio. No está diciendo la negación del Noche de lo que creemos. Al contrario, mantiene absolutamente la vigencia de los principios de la metafísica cristiana. Es un metafísico cristiano que sostiene el valor de la metafísica en el mundo relativista actual. Y yo diría la misma respuesta para la primera vale para estas preguntas. Sabiendo siempre, manteniéndonos fieles al testimonio de la verdad. Pero no solo una verdad declamada, sino también vivida. Absolutamente. Del Noche traduce una nueva ciencia política, la obra de Feghelin, la famosa obra de Feghelin, la traduce al italiano y le antepone un estudio introductorio muy importante y coincide con Feghelin
en el neognosticismo que maneja la cultura, la cultura actual y sobre todo el ámbito de la política. Esta neonoxis, y del Noche ve concretamente la neonoxis en los marxistas, en los revolucionarios. Y hay una obra que siga del Noche, que se llama Luciano Pellicani, que se llama I rivoluzionari di professione. Los revolucionarios de profesión se dedican a eso, a eso. Yo una vez escribí un artículo, profesión militante, en las universidades está lleno. Entonces, ¿qué dice del Noche? Que así como el gnosticismo clásico negó el mundo, el rechazo total del mundo, porque el mundo había sido creado ¿por quién? Por un arconte, que era el dios del Génesis, y lo había, Dios malo, que había sometido al hombre a las leyes de este universo para atraparlo en este universo y no permitirle volver al origen fontanal, que es el verdadero Dios. Y tenía que liberarse de este mundo, por lo tanto negarlo para volver al Dios verdadero. De análogo modo es el gnóstico, el revolucionario. ¿Qué hace el revolucionario al modo del gnóstico? Rechaza el mundo como está, no lo quiere al mundo. Marx era un filósofo. Dice, hay que transformar el mundo, es decir, darle una nueva forma, rechazarla como está. Hay que transformarlo mediante la acción política, mediante la acción revolucionaria. ¿Para qué? Pero ya ahora, por la acción humana, vamos a crear un mundo perfecto, acabado, donde seremos eternamente felices. Esta es la idea, esta es la diferencia con el gnosticismo clásico. No hay fuga del mundo, sino hay transformación del mundo. En el gnóstico clásico hay fuga del mundo para volver al principio fontanal. Eso es lo que comenta del Noche en la introducción que le hace a Voegelin en su obra titulada Una nueva ciencia política. La edición italiana de Borla, creo que es editorial Borla, si mal no recuerdo, del año 67, creo que es la obra, que la traduce del Noche y le antepone ese estudio crítico que hace, que es muy importante el estudio crítico. O sea que sí, con Voegelin ha tenido y ha leído a Voegelin y ha trabajado Voegelin, lo ha traducido, etc. Por supuesto que sí. La respuesta es sí. Sí, digo, estrictamente hablando, todo principio de aquello del cual se deriva algo. Los principios de la revelación eterna son inmutables, ciertamente. Ahora, la aplicación de determinada doctrina para determinado tiempo histórico, si se llama eso principio, a eso refiero que es algo cambiante. Por ejemplo, decir, señores, dado que la sensibilidad del hombre medieval es una sensibilidad todavía que el tema no está centrado el sentido de la libertad y sí el de la verdad absoluta, podemos entre todos estos hombres mantener una misma fe, una misma doctrina, etcétera, etcétera. Pero eso no sería viable para un hombre que ha crecido en el tema del sentido de la libertad y el pluralismo. No pluralismo a nivel... Claro. Cuando hablo de pluralismo no hablo de... Aclaro cada palabra, porque no hablo de pluralismo en el sentido como pluralismo de principio filosófico, como decir que ante una pregunta todas las respuestas valen lo mismo. No en ese sentido, porque si todas las preguntas valen lo mismo ante una pregunta, todas las respuestas valen lo mismo, por lo tanto no hay ninguna que acierte. Si no hay ninguna que acierte, los hombres dejamos de preguntar y dejamos de responder, y si dejamos de preguntar y responder, dejamos de pensar, y si dejamos de pensar, no hay posibilidad de ser diverso entre los iguales. Por eso se genera todo lo contrario de lo que busca el pluralismo. El pluralismo de principio genera la estandarización. Todo lo contrario, yo estoy hablando de una pluralidad ética. Y la pluralidad ética está posibilitada por la posibilidad de ser diverso entre los iguales, llamado libertad. Y solo se puede ser diverso entre los iguales cuando esos iguales ejercen el acto de pensar. Porque el pensamiento genera la diferencia, ¿no? Que es rica cuando no toca los puntos esenciales, por supuesto. Y eso debe haber en todo ámbito universitario. Y la sociedad, me guste o no me guste, hoy es una sociedad plural. Ese es un hecho. Yo no puedo ir contra los hechos. Es una sociedad plural. Y a esa sociedad plural le tengo que anunciar los principios eternos, verdaderos, que los católicos creemos
tanto como creían los medievales. Exactamente, los mismos principios que creían los medievales. Eso tengo que hacer. Yo creo que eso depende de una virtud que se llama prudencia, ¿no es cierto? Que hay que aplicar aquí ahora, que es lo que corresponda. Y esa virtud de la prudencia no se puede dar recetas universales, pero el hombre prudente es aquel que conoce los principios universales. Y yo tengo que tener claro qué es aquello que creo y qué es aquello que enseña el magisterio de la Iglesia de eso que creo. Fundado en esos principios, a partir de ahí hay un juicio prudencial a nivel político de qué partido político, autor, político, además, vehiculiza mejor esos principios que yo creo. Es me parece, pertenece a la virtud de la prudencia, lo cual exige de parte del cristiano saber lo que uno cree, y para eso hay que cultivar algo que se llama teología, porque la teología es un acto segundo, que es usar la razón para comprender lo que uno cree. Lo primero es el acto de creer, luego es un acto segundo que me permite comprender aquello que creo, porque si no uso la razón para comprender lo que creo, diría Anselmo de Canterbury en el siglo XI, mi fe está muerta. Porque si yo no sé lo que creo, la pregunta es, ¿cómo sé si lo que pienso se armoniza con lo que creo? Si no sé lo que creo. Problema esencial del catolicismo actual, que está expresado en la encíclica Fides Ratio de Juan Pablo II, que dice el drama del cristianismo es la separación razón-fe. Hay hombres bicéfalos que dicen creer una cosa y piensan exactamente lo contrario. El gran problema del catolicismo es cómo armonizar lo que creo con lo que pienso. Y eso ustedes saben, así como en la filosofía nosotros decimos, lo que no se pueden discutir son los primeros principios. El ser, el principio de no contradicción, el principio de identidad, esos son evidentes a la inteligencia. Así para el católico hay algo evidente a su fe, que es lo que cree la revelación interpretada por el magisterio de la Iglesia. Yo de ahí parto, y esos son los puntos de partida del creyente, del católico. Eso entendido siempre así, y eso me lo enseñaron desde muy pequeño, desde el catecismo, y después cuando estudié filosofía me enseñaron que había primeros principios en la filosofía que tampoco se podían negar, porque quien nega el principio de contradicción lo está afirmando. Porque si yo digo algo no puede decir y no ser al mismo tiempo, y usted me dice que no, dice, bueno, lo está afirmando, porque decir que no es lo mismo que decir que sí. Está afirmando el principio de no contradicción. Los primeros principios no se pueden negar. Razón por la cual yo respondería a esa pregunta en esos términos. Decíamos con la profesora que del noche a mi juicio, porque ella me decía, de Hobbes no habla, ¿no? Del Estado moderno, imagínense Hobbes, el Estado moderno, la reforma del Estado moderno a cargo de Montesquieu, después, en cambio sí tiene un escrito extenso sobre Rousseau, que sería la tercera reforma del Estado moderno, pero no habla... yo creo que lo que ha hecho del noche ha sido ver en pequeño, en la historia italiana, la historia de las ideas, la totalidad de la cultura occidental. O sea, mostrar en esa experiencia pequeña de la sociedad italiana, sobre todo el siglo XIX-XX, el Risorgimento italiano y sobre todo el siglo XX, ver cómo esas ideas han cambiado en todo Occidente. Yo creo que eso ha hecho, por eso no dedica estudios. Yo, por ejemplo, la profesora le pasa lo mismo, ella es una especialista en el noche, ha estado en Italia y demás, pero no ha visto, me decía, de Hobbes. Ah, sí. No he encontrado yo textos. No, del noche. Sí de Leo Strauss, pero no del noche. Leo Strauss sí se ha dedicado a eso, pero del noche no he visto. También él no era
un dedicado, él era, me parece, un filósofo de la política, pero con una fuerte vocación metafísica también, aunque nunca desarrolló una metafísica, pero con una fuerte vocación metafísica, ¿no? Me parece. Pero no conozco, yo he leído, pero no, la verdad no he visto ningún estudio en particular sobre esos autores. Absolutamente, claro. Cuando no se reconoce, el gran problema del Noche es este, cuando no se reconoce esa instancia de autonomía de la persona humana, la dignidad de la persona humana, el camino es el totalitarismo. Absolutamente. Sí, totalmente respondo que sí. Pero por esa causa, porque no se reconoce la dignidad humana. Y la dignidad humana está fundada en el reconocimiento que en el hombre hay una vinculación con una instancia metafísica, con un logos eterno, con el cual el alma está comunicada directamente. Esa es la tesis del Noche. Por eso el hombre no se reduce a la dimensión política. Usted reduzca al hombre a la dimensión política y allí tendrá las diversas formas de totalitarismo. Que no, por eso dije no solo en el marxismo, sino también en los sistemas llamados democráticos. La tentación es esta. Iba a decir una cosa o sea, no es solo el populismo entonces, de raigambre romántica, sino también esta visión de los sistemas liberales perfectistas, que consideran que el hombre se reduce a la dimensión del ciudadano, no se le reconoce autonomía, entonces puede ser puesto al servicio tranquilamente como un instrumento de la polis, del todo, tranquilamente. Sí, absolutamente, respondo taxativamente que sí. Por supuesto que la conoce, pero no he leído así una posición, no recuerdo haber leído una posición que haga referencia concretamente a esto. No lo tengo presente. Por supuesto, conoce a Maritain, lo conoce, pero muy bien, del Noche a Maritain, por supuesto, pero no he leído al respecto nada y me llama la atención porque yo tengo una posición sobre ese tema que no estoy de acuerdo con la posición de Maritain sobre el tema de la... me parece que el error de Maritain, humildemente digo, porque era un filósofo, pero el error de Maritain consistió en vincular la noción de individualidad con la materialidad, necesariamente. Y individuum, formalmente hablando, no es la materia asignada por la cantidad, como interpreta de modo unívoco Maritain. Entiendo que individuum es lo que está separado del resto y es indiviso respecto de sí mismo. Y consecuentemente, la noción de persona realizaría la noción de persona, la individualidad en su máxima pureza. O sea, Dios sería plenamente individuo, separado de todo el resto e indiviso respecto de sí mismo, porque se basta a sí mismo para ser. Basta repasar las conclusiones de la vida tomista. Hay un ipsum esse subsistens, un ser que se basta a sí mismo para ser. Y eso se llama Dios. Realizaría la máxima noción de individualidad, estoy diciendo. Ya no solo, por eso no vinculo a la individualidad con la materia asignada por la cantidad, como hace Maritain, y por eso pone la individualidad en la materialidad y al espíritu en la persona, no sostengo esa tesis. No concibo que la individualidad esté vinculada necesariamente a la materia. Digo, por el contrario, en Dios realizaría Dios la máxima individualidad porque es el ipsum esse subsistens, el único ser que se basta a sí mismo para ser. Por eso no estoy de acuerdo con la tesis maritainiana, pero digo esto porque no vi un tratado de Del Noche que se ocupe de discutir precisamente esta noción de persona que es maritainiana. Sí he visto en Del Noche criticar, y en esto en consonancia con Maritain, por lo menos el campesino de Garona, al personalismo no metafísico. Y tiene una obra muy importante,
porque él traduce al italiano la obra de Lequier, que es un autor de mediados del siglo XIX francés, que a juicio del Noche es el fundador del personalismo. Pero es un personalismo no metafísico. ¿Y a qué consecuencias lleva, dice del Noche, un personalismo no metafísico? A romper la relación de la libertad con la verdad. ¿Saben por qué? Porque Lequier se opone a toda necesidad. ¿Y a la necesidad cómo la entiende? La verdad. La verdad es necesaria. Luego el hombre, para ser libre, no puede adherir a la verdad. Entonces dice del Noche, afirma el libre albedrío, si la libertas minor, que diría Agustín, sin la libertas mayor, sin la adhesión a la verdad objetiva. Ese personalismo no metafísico, que afirma el libre albedrío sin verdad, está presente en Lequier, en Renouvier y en el mundo contemporáneo. Yo hace poco acabo de escribir un artículo en Salmanticensis, que es la crítica a esta posición del personalismo, en un profesor que se llama Burgos, que está en España, y otro profesor que se llama Guerra, no sé si era italiano, no sé, pero está en México, que también, y es asesor de episcopados y demás, no sé, algo así, pero mi crítica va dirigida también a estos autores porque son no metafísicos. Y Maritain, en El campesino de Garona, denuncia con claridad meridiana lo que significa para la teología católica asumir la hermenéutica de ese momento, concretamente la hermenéutica filosófica, que es reducir la realidad a fenómeno y negar la instancia metafísica, y lo que significa para la persona humana. Maritain lo denunció eso en El campesino de Garona. Del Noche también lo hace con el personalismo, pero no he visto un análisis concreto sobre el tema de la noción de persona en Maritain. Por lo menos yo no lo conozco. No quiere decir que por ahí se me escapó, pero me llama la atención porque me hubiera detenido, porque es un tema que a mí me preocupa y tengo una posición personal sobre el tema. Bueno, nos han quedado varias preguntas sin poder formular, así que las dejaremos para la próxima visita del Dr. Laza a Buenos Aires. Ahora tiene que regresar a Córdoba, así que quedarán para la próxima y le agradecemos mucho que nos haya visitado en esta noche. Gracias, Walter. Muchas gracias. Muchas gracias.